Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Seguimos con la programación local en COPE Ceuta en el 89.8 de su FM, pero también en la página web del farodeceuta.es, donde pueden seguir en directo este espacio de tertulia, y asimismo en nuestra cuenta en Facebook, El Faro de Ceuta, en redes sociales, donde también podrán encontrar una pantalla en la que seguir en vivo, en directo, pues este debate en el que hoy vamos a hablar sobre la quinta Marcha por la Dignidad, ese homenaje a las víctimas de las fronteras que tuvo lugar el pasado sábado y reunió aproximadamente a cerca de medio centenar de personas. Perdón, a unas 400 personas, a medio millar. Para ello tenemos presentes en nuestros estudios de COPE Ceuta a Tea Liper-Ringler, que es voluntaria de la asociación ELIN, que nos va a detallar, muy buenos días, que nos va a detallar tanto este asunto de la afluencia de personas, que si no recuerdo rondó 400 o 500 personas aproximadamente. Exactamente, sí. Y también pues vamos a repasar otros asuntos relacionados con las políticas migratorias. Pero antes de eso, creo que lo más oportuno sería, bueno, pues que en el caso de los espectadores puedan verlo a través del farodeceuta.es, pero también los oyentes puedan seguir este vídeo que los compañeros de Faro Televisión prepararon el pasado fin de semana, en concreto el sábado, con motivo del desarrollo de esta manifestación. Respeto. Ives, Samba, Duda, Armand, Luke, Roger Jimmy, Larios, Yusuf, Usman, Keita, Janot, Omaru, Blazy son algunos de los nombres de los fallecidos el 6 de febrero de 2014, cuando intentaban llegar a Ceuta bordeando el espigón del Tarajal. Pero hay más víctimas de las fronteras, de la de aquí, de la de Melilla y de las que se dispersan por distintos lugares del mundo. Une naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur que doux ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, ne finit pas de m'étonner. Balayer, balayer. La quinta marcha por la dignidad ha querido recordar a todas ellas, a las que pudieron ser identificadas, pero también a las que no. Avait changé. Unas 400 personas han seguido esta marcha desde los jardines de la Argentina hasta el espigón del Tarajal, protegidos por el auto del TSJA que les permitía realizarla ocupando la carretera y no ceñidos a una acera impracticable como había ordenado la delegación del Gobierno. Se han mostrado pancartas, se han coreado consignas. Ninguna persona es ilegal. Desde el Mariano salta la valla. Al no se ahogaron, los asesinaron.
Casi 20 asociaciones de distintos puntos de la península y de Ceuta se han sumado a este acto que se repetirá año tras año. Ahí al frente murió mucha gente. Ahí al frente murió mucha gente. No olvidamos Tarajal. No olvidamos Tarajal. En el Espigón se han vivido los momentos más emotivos. Primero, al recordarse a todas las víctimas, pero sobre todo a las fallecidas hace casi 4 años. Hoy, 4 años después, nos reunimos aquí por quinta vez para mantener viva la llama de la memoria. Hoy no solo recordamos las 15 muertes de aquel fatídico 6 de febrero. La frontera sur de Europa sigue cobrando vidas hasta el día de hoy, por tierra y por mar. Solo en los últimos 2 meses hemos sido testigos de la muerte de 5 personas en la frontera de Ceuta. Aquí somos testigos en vivo de una Europa que nos avergüenza, que mira hacia otro lado ante la tragedia insoportable en el Mediterráneo, que se ha convertido en la mayor fosa común del mundo. Más de 3.000 personas han muerto ahogadas en el pasado 2017. A pesar de que la Corte Europea de Derechos Humanos confirmó la ilegalidad de las devoluciones en caliente, estas siguen aplicándose de forma sistemática en la frontera sur de España, con el pleno conocimiento del Gobierno español. Exigimos el cese inmediato de estas devoluciones ilegales, el respeto de la ley internacional y los derechos de las personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Esta es la 5ª vez que hacemos esta marcha hasta el Espigón del Tarajal y seguiremos viniendo mientras no se haga justicia a las víctimas del 6 de febrero, mientras que se siga vulnerando la ley internacional en las fronteras y mientras que se siga mutilando cuerpos en la valla o arrojando vidas al mar. Que nadie dude que cada año seremos más quienes vendremos aquí a decir bien alto que ninguna persona es ilegal y las devoluciones en caliente sí lo son. Después, con la colocación de claveles, uno en recuerdo de cada muerto, frente a una placa que ha venido a sustituir a la descolorida que se colocó en la primera de las marchas. Una saeta acompañado el homenaje contra las muertes, contra las devoluciones en caliente. Por unos disparos que me dieron los señores guardián. En definitiva, contra el derecho a la libre circulación anulada por esta Europa fortaleza. Después nos reunimos aquí por 5ª vez para mantener. Consideramos esta decisión como una ofensa a las vidas humanas. De las vidas ciegas. ¿También? No, de esa. Una Europa que nos avergüenza. Quienes aquí estamos, pensamos que otra Europa solidaria. Con este trabajo de nuestros compañeros Carmen Echarri y Cristian Marfil, estupendo trabajo, pues yo creo que ya podemos empezarte a comentar en primer lugar que desde el IN, porque recordamos que eres voluntaria en la asociación El IN, que también ha impulsado toda esta marcha, como en ediciones anteriores, en colaboración con otras entidades, pero en esta ocasión yo creo que ha cobrado incluso mayor protagonismo. Nos gustaría saber qué balance hace vuestra asociación y el resto de compañeros que habéis participado. ¿Qué impresión os lleváis de la 5ª Marcha por la Dignidad? Bueno, la verdad que de esta marcha nos hemos ido muy contentas, las asociaciones que hemos organizado. Creo que sobre todo porque el objetivo más grande de esa marcha, como siempre se repite, ¿no?, es que no olvidemos ese día y que no olvidemos las personas que siguen muriendo en las fronteras. Entonces, que año tras año, que ya es la 5ª marcha, no cesen de venir tanta gente de la península, no cesen de querer recordar ese día y lo que esté pasando en las fronteras, pues la verdad que nos llena también de fuerza para seguir organizando esto y para seguir en esta lucha. Entonces yo creo que ese año otra vez ha sido un símbolo en ese sentido, que las personas no olvidan y que siguen llamando a que ni las personas aquí, ni en España, ni en Europa, ni las instituciones puedan olvidar y dejar de investigar lo que pasó, porque claro, también otra vez hemos vivido como un pequeño
un paso atrás, ¿no? Con el segundo, que por segunda vez hayan archivado el caso del Tarajal. Entonces, eso también como yo, a lo mejor más fuerza todavía a esa marcha que dijimos que no, que estamos todos aquí para decir que no se puede archivar porque hay que investigar las circunstancias que llevaron a esa muerte. Antes de pasar a comentar ese tema del segundo archivo del caso del Tarajal, también me gustaría saber qué ambiente fue el que se vio. Se vio que, a pesar de que era un homenaje por todas las víctimas en la frontera sur, pero también se vio que era un ambiente festivo, de confraternidad, de estamos aquí para rendir un homenaje, pero bueno, también hagámoslo de una manera pues reivindicativa, pero también de encontrarnos, de poner opiniones en común. ¿Cuál fue el ambiente que se vivió en la manifestación? Pues yo, más que festivo, es verdad que se vive mucha confraternidad, pero no creo que sea festivo y eso también es algo que creo que todos teníamos claros también con el documental que vimos anteriormente, que en realidad lo que es ese día es un día de duelo. ¿Por qué? Porque por esas 15 personas y por las personas que siguen muriendo, ¿no? Por eso se pusieron también esas 16 flores que hemos visto en el vídeo. Entonces, el ambiente que vivimos creo que es también un conjunto de muchas emociones. Cuando empezamos en el Parque de Argentina, bueno, no, ahí comió la gente y después tuvimos un poco de música. A lo mejor a veces música suena como a festividad y eso, pero creo que también viendo esa situación se sintió eso, de que no es una festividad reunirse. Reunirse también es justo eso, como manifestar el duelo conjunto con todas las personas que hayan sufrido, sea en ese día o sea en otros días. Porque claro, también entre las personas que estuvimos ahí, que también ahora actualmente están en el CETI, pues hay personas que han sufrido ese día, si no sea ese día, otras situaciones muy violentas en exactamente ese punto de la frontera. Entonces, es como un poco de reunirse a mostrar confraternidad, pero también el apoyo emocional un poco a todas las familias, todas las personas que han estado en esas situaciones. Pues perfecto, aclarado eso, que era un sentimiento compartido de duelo y que no hay que confundir la música con el ambiente festivo. Pues aclarado ese punto, ¿se esperaba mayor participación? Finalmente fueron tú me dices, ahora me corriges si no es así, entre 400 y 500 personas. ¿Realmente se esperaba hasta 2000? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué piensas que a lo mejor esa llama no es tan fuerte como los primeros años o a qué piensas que se puede deber? Bueno, se esperaban hasta 2000, supongo que te refieres a pedir el permiso, ¿no? Que se ha pedido para mucha gente. Pues eso siempre se hace porque nunca se sabe cuánta gente viene. Si no, con los números, nosotros, como ya dije, estábamos bastante contentas porque es lo que, claro, supone un esfuerzo bastante grande, ¿no? Desplazarse desde la península, después bueno, no había temporal el viernes y el sábado, pero sí que todo removido y mucha gente también enferma, pues de esas cosas. Pero no, con la gente que vino, nosotras estábamos planificando con ese grupo y, como dije, yo más que nada estoy como sorprendida que no baje el número, ¿no? Que demuestra exactamente eso, que la gente sigue recordando ese día, porque si vemos los años anteriores, pues se mantiene un número de personas que siguen viniendo y actuando. Entonces, de ahí, eso, el pedido de permiso siempre hay que pensar en lo máximo, ¿no? Porque si al final pides para 500 personas, pero vienen 1000, pues es un problema. Si pides para 1000 y vienen 500, no hay problema. Pues eso es.
De acuerdo. Da la impresión como que las personas en la península están más sensibilizadas que los propios ceutíes, porque de hecho una parte importante de las personas que se manifestaron el sábado venían de la península, venían, como comentas, de asociaciones. De hecho, en las asociaciones que suscriben el manifiesto se ve que muchos son de fuera de la ciudad autónoma, de fuera de Ceuta. ¿Por qué piensas que parece que interesa más o que se está más sensibilizado con lo que ocurrió no solamente en el 6F, sino, como tú bien has dicho, en la frontera sur, esa injusticia que se cometen y esos atentados contra los derechos humanos que se cometen en la frontera sur? Parece que en la península están más sensibilizados que los propios ceutíes, que lo tenemos más de cerca. Sí, bueno, yo también pienso, bueno, yo, por ejemplo, soy de Alemania, ¿no? Entonces también vengo de lejos, que está en un fenómeno que no, por un principio, no solo lo vivimos en Ceuta, que un hecho que pasa enfrente de tus puertas, donde tú vives, pues como que la lucha es mucho más, te resulta más difícil, ¿no? De a ver qué va a pensar el vecino, de a ver si me ven ahí, las mismas asociaciones, a ver si me van a dar subvenciones y después estoy yo en esa lucha que al final va en contra de una decisión del gobierno de España. Entonces, yo creo que todas esos pensamientos, ¿no? De que puede pasar si me ven ahí, pues son mucho más graves, se hace mucho más la gente de un lugar que los que vienen de afuera. Eso en general. Después, sí creo que, los movimientos, las asociaciones que están, ¿no? Contra los CIES, también hubo la caravana abriendo fronteras. Entonces, en la península hay redes muy grandes, muy bien organizadas, que luchan justo por esos temas. Entonces, también esos días que hay que movilizarse, pues tienen una facilidad como bastante grande de organizarse y movilizar a bastante gente. Sí, exacto. No, la explicación es perfecta, nada más que comprensible, y se sabe que es por eso. Muchas veces parece que, ¿no?, por miedo a oponerte quizá a la administración o a mantener una actitud demasiado crítica con la administración, pues la gente prefiere guardarlo para la intimidad, ese tipo de protesta, en vez de exteriorizarlo, como por ejemplo hicisteis vosotros el sábado. Sí, pero ahí sí que no sé, creo que todos ahora han visto el vídeo, que también no es como un poco una animación, una motivación también de la gente de aquí, viendo esos vídeos, de saber que no es como un ataque a las autoridades, ni un acto violento. Es un acto de duelo, un acto de memoria a personas que han sufrido aquí. Entonces, yo sí que animo a todas las personas que están aquí, que están de acuerdo que no debe haber ese sufrimiento en la frontera de aquí de Ceuta, que no quieren que eso siga, que en las próximas ocasiones que haya eventos así, que se unan y que vean cómo se realiza el acto, porque les aseguro que van a ver que es un acto de, como también tú habías dicho, ¿no?, de solidaridad, de estar en conjunto para memorizar y no para agredir a nadie. Entonces, sí, yo entiendo que es sentido pacífico todo lo que comentas. También se puede escuchar, como acabamos de hacerlo en el vídeo, que dentro del manifiesto que dio lectura a una de las personas que se movilizó el sábado, se aludía a las devoluciones en caliente. Yo creo que es como el caballo de batalla que existe ahora mismo en cuanto a la política migratoria en la frontera sur. El Ejecutivo, el Gobierno, pues introdujo un año después, precisamente después del 6F, a raíz, se puede decir, del 6F, la figura del rechazo en frontera, que también conocido de manera más popular como devolución en caliente. Ya cada uno utiliza el término que considere más adecuado, más acertado, en la ley de extranjería, a través de la ley Mordaza. Y, por tanto, pues bueno, se pusieron en marcha estas devoluciones en caliente que, aunque se viniesen practicando ya de hacía tiempo atrás, pero se reguló y se le dio un sostén jurídico, por decirlo así de alguna manera. Entonces, hay un párrafo
hay un párrafo que es el que habla de las devoluciones en caliente dentro de esa modificación que se hizo, dentro de esa disposición adicional, que lo leo textualmente y ahora ya pasamos a comentarlo, para que, por ejemplo, para los activistas, qué es una devolución en caliente, y para la administración, qué es un rechazo en frontera, como lo denominan. En concreto, este párrafo que modifica la ley de extranjería, lo que dice es que los extranjeros que detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, se entiende por elementos de contención fronteriza tanto el vallado como también, entiendo, los efectivos, la Guardia Civil que está allí, que intenten cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. Así es tal y como aparece dentro de la legislación española. Desde que se modificó aparece contenido y aparece reconocido la devolución en caliente. Para vosotros, ¿qué es una devolución en caliente? Para los activistas que el sábado reunisteis, para vosotros, ¿qué es una devolución en caliente? Una vez expuesta la definición por parte del gobierno. Pues una devolución en caliente, que yo sigo utilizando ese término, lo seguimos utilizando todos, porque efectivamente el término que ha introducido el gobierno con el rechazo en frontera, intentando hacerlo un término legal, que no lo es porque no es legal, pues rechazamos también ese término, ¿no? Por eso seguimos utilizando devoluciones en caliente. Entonces, la ley internacional siempre y sigue diciendo que una persona que haya tocado suelo de un país o estado en contacto directo con las instituciones oficiales de ese país, tiene el derecho de demandar protección internacional en ese país. Entonces, si no se le da esa oportunidad, no se le identifica y no se procede a facilitarle las cosas necesarias para hacer ese pedido de protección internacional, y se procede a devolver a esa persona al país vecino, en todo caso, es una devolución en caliente. Ahora, que alguien defina que esa valla que está en territorio español no es territorio español, ahí ya empieza la interpretación de la ley internacional. Pero el momento que esa persona haya bajado de la valla, o un guardia civil haya bajado de la valla y ha tocado el suelo, es una devolución en caliente, hasta entre las vallas. Si es la Guardia Civil española, es una devolución en caliente. Porque entraría en contacto con las instituciones españolas, como me has comentado. Y en el caso de que permanezcan encaramados arriba, en el doble vallado, pero en el lado español encaramados arriba, ¿eso se considera que ya estarían, digo, los activistas, consideráis que eso ya sería estar en España o aún no? Lo digo porque es todo muy relativo, aquello es como una línea imaginaria e invisible que no se sabe exactamente en qué punto consideráis vosotros que ya se encuentra en España y en qué punto no. O sea, ¿subido a la valla sería España o...? Consideramos que es España, ¿por qué? Porque no puede construir un país porque sí, un espacio de tierra de nadie, ¿no? Y eso es lo que ha intentado hacer España entre las dos vallas. Si tú construyes una valla y después otra, pero en tu territorio, no puedes decir que ese territorio no es tuyo, sigue siendo tuyo, sigue siendo bajo tu jurisdicción. Entonces, mientras que ese espacio esté bajo tu jurisdicción, es España. Entonces, como es España, también está en vigor la ley internacional que dice que está en el territorio español y tiene derecho al procedimiento de protección internacional. Ahora mismo, precisamente, el Tribunal de Estrasburgo, ahora mismo está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues va a revisar, porque primero condenó a España por las devoluciones en caliente, en concreto
todo el caso arrancó de 2 devoluciones en caliente en Melilla en el año 2014, si no recuerdo mal, Sí. y ahora finalmente ha aceptado a trámite pues ese recurso que ha presentado el Gobierno de España, el Estado español, ha presentado a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Pensáis vosotros, bueno, yo sé que tampoco eres especialista, entiendo, ni jurista, pero bueno, ¿pensáis vosotros que esto tendrá cabida finalmente a que España quede sin finalmente ser condenada por las devoluciones en caliente? Pues yo, por toda la buena fe que tengo en las, bueno, que algo no es tanta, pero sí que tengo en las instituciones europeas de derechos humanos, espero que no, pero también pienso que no, porque la verdad es que el caso está bastante claro. Sé, bueno, exactamente, yo no soy abogada, pero no, según todas las pruebas que están, los testimonios que se han escuchado, que se han examinado en el juicio, pues todo queda bastante claro. Perdón. Nada, Voy a tomar un sabemos poco que de estás agua. resfriada y has hecho un gran esfuerzo en estar aquí hoy con nosotros en representación de Lin, así que Pues ahora- te lo agradecemos, Tea, Sí, muchísimo. ahora otra vez. Pues sí, sobre todo porque el argumento de España por parte del gobierno español, por qué no consideraba eso un delito contra la ley, las devoluciones en caliente, argumentó no que no eran devoluciones en caliente, sino que las víctimas no se podían considerar víctimas porque habían entrado de forma ilegal. Entonces, como ellos habían hecho un delito anteriormente al delito del gobierno español, que no se podía considerar un delito. Entonces, lo que dijo los que lo dijeron en Estrasburgo, era que efectivamente que no, que un acto no se podía no considerar un crimen porque anteriormente haya pasado algo. Y yo quiero apuntar a otra cosa, que sabemos que todas las personas tienen el derecho a llegar a un país para pedir protección internacional. Ahora, si una persona quiere llegar a España para pedir protección internacional, tiene ese derecho. En la ley internacional está completamente protegida, que tiene ese derecho de llegar ahí a pedir protección internacional. Ahora, llega a la frontera, pero no puede pedirlo. Ahora, ¿qué hace esa persona? Está obligada a cruzar la frontera de manera irregular, no regulada, para poder ejercer su derecho. Entonces, ahí ya se está cometiendo, digamos, una ilegalidad por parte del Estado, bueno, no solo el Estado español, por parte de la Unión Europea, por parte de los Estados en general, porque todas las personas tendrían que tener el acceso a pedir el asilo sin tener que pasar por esa vía ilegal. Entonces, ahí sí que podemos hablar de una ilegalidad anterior, ¿no?, al hecho de cruzar la frontera. Entonces, viendo toda como esa cadena, ¿no?, de hechos de ilegalidades en ese contexto, pues espero mucho, pero también creo que el Tribunal de Estrasburgo no va a aceptar el recurso. Ya lo ha aceptado, digo, no va a aceptar, no sé cómo se dice. Tenemos al otro lado del teléfono, Tea, tenemos a Valentín Aguilar, el ex coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Valentín. El motivo de nuestra llamada es que, bueno, en esta ocasión, este año, el sábado, los manifestantes que estuvieron en Ceuta por la quinta marcha por la dignidad, por ese duelo compartido, ese luto compartido que tuvieron pues 400 personas el sábado pasado, bueno, mirando al 6F, pero sin olvidar al resto de víctimas de la frontera sur, pudieron discurrir por la carretera
gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que les habilitaba para ello, ya que hasta ahora, en ocasiones anteriores, no sé si en todas las marchas, pero sí en ocasiones anteriores, solamente habían podido hacerlo por la acera. Sí, correcto, efectivamente. Siempre hemos tenido la dificultad de que se nos comunicaba sin capacidad de alguna operativa o porque faltaban pocos días. Esta vez también de alguna forma pasó igual, ¿no? Porque se nos comunicó el martes, previo a la marcha, el martes de la semana pasada, pero bueno, fue posible realizar un recurso muy rápido, en 24 horas, y se nos citó para el viernes, y el viernes mismo se hizo la vista y se dictó la sentencia. La verdad que es un ejemplo de justicia rápida en este sentido, que no es lo habitual. Valentín, hablamos de qué se puede hacer para, bueno, pues cambiar las devoluciones en caliente y realmente que se abra algún tipo de canal o algún tipo de vía para que los potenciales solicitantes de asilo pues lleguen a las oficinas de la frontera, en el caso tanto de Ceuta como de Melilla. ¿Qué se puede hacer? Aparte de haberlo llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿qué más se puede hacer para que cambiar esta figura jurídica que introdujo el gobierno pues precisamente a raíz del 6F, de la tragedia del 6F? Bueno, en realidad yo creo que poco más de lo que han dicho las compañeras, ¿no? Es decir, desde luego hay que permitir que la gente pueda, ¿no?, pues acceder de alguna forma segura y bueno, y tratar de evitar que las fronteras y las políticas actuales estén provocando la muerte de las tragedias continuas, ¿no?, en el mar. No sé si vosotros tuvisteis oportunidad, le he comentado también al comienzo de la entrevista a Tea un poco cuál era pues su balance, el balance que hace sobre esta movilización, sobre esta marcha por parte de la Asociación por los Derechos Humanos. Desconozco si estuvisteis presentes, pero bueno, ¿qué es lo que os llega? Bueno, es verdad que hemos estado menos presentes que otros años, nos coincidían varias historias desgraciadamente, pero bueno, sí estuvieron algunos compañeros, al menos representando y estando presente en la asociación, y sí que la evaluación es muy positiva. Se ha congregado un número de gente importante y sobre todo lo que planteamos, ¿no?, que se le permitiera, como mínimo se nos permitiera manifestarnos y expresarnos de forma digna. Vuelvo un poco a lo de la sentencia, era un poco ridículo, es decir, cuando el gobierno al final pretende que la manifestación y la libertad de expresión se quede en discurrir por la acera, pues realmente resulta absolutamente ridículo, ¿no? Y en este sentido, incluso en el abogado del Estado, en la vista, llegó a plantear que el hecho de ir en fila india, pues que era incluso hasta más de manifestación, porque permitía prácticamente unir desde el principio hasta el final de la manifestación, ¿no? Y cuestiones como esta, que de alguna forma es lo que se viene haciendo cada vez más por el gobierno, restringir, limitar el derecho a manifestarse, pues es lo que realmente, al menos, bueno, creo que de positivo, quizá a diferencia de otros años, hemos conseguido, ¿no? El poder, al menos libremente, gente que se ha metido una gran paliza en plantarse a Ceuta, pues que al menos no vayan por la acera de uno en uno, que era un poco ridículo, donde ni las propias pancartas se podían desplegar. Me gustaría también, antes de despedirnos, me gustaría saber también, Valentín, hoy publicamos en nuestra edición impresa del periódico El Faro de Ceuta, que es la cabecera del Grupo Faro, pues que una serie de organizaciones no gubernamentales están realizando una campaña para que por parte del Parlamento Europeo se dedique cada 6 de febrero al recuerdo de estas personas. Es decir, que el 6 de febrero pues se reconozca como el Día de Víctimas de las Fronteras. ¿Qué opinión os merece a la Asociación Pro Derechos Humanos esta iniciativa? Bueno, todo lo que sea reconocer, hacernos conscientes de un dolor enorme que se provocó y que al día de hoy seguimos recordando, y que las personas que efectivamente son víctimas de estas políticas que matan, pues evidentemente nos parece realmente bueno. Y voy a abusar ya de tu amabilidad, Valentín, y te voy a preguntar, que me va a servir para continuar con Tea, representante y voluntaria de la asociación ELIN. Me gustaría saber una pequeña pregunta. ¿Pensáis que la política migratoria que la izquierda defiende se puede considerar de puertas abiertas de la inmigración a Europa? Lo digo porque eso es algo de lo que siempre se achaca o se atribuye siempre a los activistas y a las organizaciones no gubernamentales, que es eso de decir que bueno, que como que existe cierto buenismo hacia la inmigración y que solamente, bueno, que lo que se pretende no es más que eliminar las fronteras para que hasta Europa llegue todo aquel que quiera.
creo que nadie plantea, en ningún grupo de luego plantea esa opción, ¿no? La opción de eliminar fronteras. Y bueno, no se trataría tanto de debatir sobre la eliminación de las fronteras o no, que incluso en ocasiones pueden ser artificiales, sino permitir que efectivamente la gente tenga la libertad de movimiento, que es lo que viene declarado en el derecho internacional, a nuestro juicio. Pues Valentín, con ese mensaje de defensa de la libertad de movimiento de las personas, nos despedimos de ti, Valentín Aguilar, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Muchísimas gracias por haber intervenido en La Voz del Faro. Gracias a vosotros. Un saludo. Te pregunto lo mismo que acabo de preguntarle también a Valentín. Siempre existe, pues, digamos, esa idea popular y común de que, bueno, los activistas defendéis el hecho de que no haya fronteras para que los flujos migratorios lleguen a Europa sin ningún tipo de obstáculo. Yo sé que me vas a decir que no, pero bueno, yo te lo planteo porque creo que es interesante también, que seguro que hay oyentes que en este momento se lo preguntan, pues cuál sería el mensaje por parte de alguien que es activista y además de una de las asociaciones organizadoras de esta marcha. Pues yo directamente que no te voy a decir. Que por supuesto que como cada movimiento humano, como cada proceso, todo necesita una forma de orden y de control, ¿no? Por supuesto. Pero lo que ahora vivimos no son fronteras que ordenan o controlan por el interés de proteger a la seguridad de ciudadanos, que eso se supone que es la idea, ¿no? Entonces, lo que pedimos desde las asociaciones, no es tanto, como tú dices, lo que a veces se convierte, ¿no?, en la boca popular, de ser buena gente y ayudar y eso. No es una lucha. También es humanitario, pero sobre todo es una lucha de justicia, porque no entendemos que estamos ayudando a las personas que vienen. Entendemos que tenemos que dar de vuelta mucho y no hemos llegado ni a un mínimo de lo que Europa debe a todas esas personas que salen de sus países, porque ahí ya no encuentran la base de su vida. ¿Por qué? Porque se ha transferido a núcleos económicos, sea en Europa, sea en Estados Unidos. Bueno, ahora estamos aquí en Europa, entonces vamos a hablar de Europa. Entonces, eso es la reclama básica de esos movimientos sociales, ¿no? Sobre todo, justicia. Y después, también siempre decimos, ¿no?, que ese rechazo a la migración viene sobre todo ¿de qué? Viene de miedo. Viene de pensar de que toda la gente que viene no va a trabajar, entonces nos va a quitar mucho dinero, después van a hacer no sé qué. Entonces todo eso viene de miedo. ¿De qué viene miedo? De no conocer. Entonces, si la gente actúa y hacemos políticas a base de un miedo que no tiene fondo, que al final viene de no conocer, no podemos realmente apoyar a esas políticas, que viene de no conocer a quién viene, que viene de no querer conocer y no querer dejarles integrarse. Entonces, es algo que, bueno, hay un montón de estudios que lo dicen, ¿no? Hay ejemplos de que si las personas que vienen vendrían por vías legales, que cada vía legal necesita un control, por supuesto. Porque si una persona llega con su pasaporte, sabes quién llega, su familia lo sabe, Europa lo sabe, aquí puede trabajar y si le va bien, se queda. Si no le va bien, puede regresar. Entonces, eso se llama una migración bien organizada. Pero eso no es posible para la gran mayoría de gente. De África, prácticamente el 100%, que no es presidente y tiene mucho dinero. Entonces, si queremos hablar del fenómeno migratorio, tenemos que hablar de eso. Siempre va a ser la base, vías legales, porque el momento que una persona puede llegar a Europa con todas sus habilidades y ejercerlas aquí, entrar en contacto con la población,
ya no hay sentido de tener miedo. Sabemos quién es, sabemos de dónde viene. Si hay algún problema con esa persona, se hace el mismo procedimiento como una persona que hace algo que es contra la ley, que es de aquí. Se puede. Si viene una persona obligada por la vía ilegal, no se puede porque no se tiene la documentación. Pero no por falta de esa persona, sino por falta de la ausencia de vías legales. Entonces yo creo que siempre vamos a revenir a eso, que lo que más hace falta son vías legales y que la gente pierda el miedo. Porque es ese miedo que nutre las políticas que estamos viviendo, son esas políticas que siguen construyendo más vallas y más muros, son esos muros que creen más migración irregular. Esa migración irregular es la que crea más mafias, que todo el dinero que trae esa gente, que es muchísimo, es increíble los recursos, ¿no?, que se quedan en el camino. Lo que se podría hacer con todos esos recursos, si nos imaginamos, ¿no? Entonces, toda esa cadena que cree, ¿no?, que todos siempre tienen mucho miedo de las mafias, pero ¿de dónde vienen las mafias? Las mafias no tendrían trabajo si los estados organizaran la migración. Entonces, yo creo que siempre ha sido eso lo que piden las organizaciones que piden el abrir las fronteras, ¿no? Entonces, abrir las fronteras no significa que no existen, pero si miramos Europa, no hay fronteras. Nadie dice que ¿por qué no tenéis miedo de los españoles en Francia? ¿Y por qué no tenéis miedo de mi alemana aquí en España? No tenéis miedo de mí. ¿Por qué? Entonces, sí creo que, bueno, hay muchas cosas que reflexionar sobre esto. Pues una vez tumbado este mito, que existe un mito que es popular, y con ese mensaje de que lo único que generan estas políticas es el miedo de la gente al desconocido o a la persona que viene de otro país, vamos a pasar, si también te parece, a que aparte de manifestación, de duelo y de solidaridad con las víctimas, también hubo una parte cultural y de sentarse cada uno a exponer opinión, que fueron esas actividades culturales que se dieron en el campus universitario, si no recuerdo mal, que fue donde... En el Siete Colinas. En el Siete Colinas, me puntualizan muy bien. Y vamos a pasar a ver cuáles fueron esas actividades culturales. 4 años después de que Ceuta viviera una de las mayores tragedias en inmigración, son muchos los que se niegan a olvidar. Cada 6 de febrero se recuerda a los 15 subsaharianos fallecidos cuando intentaban su pase a España. Este año los actos con motivo de este homenaje han incluido la emisión del documental Samba, un nombre borrado, donde se recuerda a una de las víctimas de aquel fatídico día, Samba Banjai, un joven senegalés que perdió su vida intentando alcanzar su sueño de llegar a Europa. Una experiencia muy dolorosa, muy penosa, porque hoy en día me gustaría venir aquí en Ceuta como celebrar un aniversario de alegría que habíamos pasado aquí, como nos recibe. Entonces, imagínate a volver a encontrar culturalmente, que yo conozco cómo reciben allí una muerte de un chico que el máximo confianza que tenía la familia para que remonte moral de la familia económicamente. Entonces imagínate volver a encontrar a esa familia para decirle cómo se ha muerto su niño, no es cómo ha triunfado su niño, y era una experiencia para mí súper dura, muy complicada. Mahmoud conoce perfectamente esta lucha por conseguir una vida mejor. Él mismo saltó la valla en 2005 y ahora ha dado vida a la historia de una persona que ya no podrá contarla. Yo creo que es necesario, ¿no?, que vean realmente dónde viene la gente, porque cuando se hablan aquí de África y parece que todos venimos de una selva o lo que sea, de hecho que es la típica pregunta que tienen los jóvenes, y a mí me gusta mucho cuando voy al instituto, cuando me hacen la pregunta, se dan cuenta que realmente, hombre, que no son gente que vienen de la selva, que son personas que tienen familias. De hecho que me choca mucho cuando algunos niños de 16 en el instituto que me vienen para decirme, cuando vuelva a África pídele perdón de mi parte, que no son culpables de nada. La proyección de este documental fue uno de los actos que había organizado este sábado, y antes de despedirnos, Tea, no quiero tampoco que te quedes sin enviar el mensaje que como activista y como asociación ELIN quieras enviar sobre todo este asunto.
Pues muchas gracias. Por un principio, como uno de los temas, ¿no?, más centrales eran las devoluciones en caliente, preguntaste, ¿no?, qué se podría hacer contra las devoluciones en caliente. Pues una cosa se puede hacer, anularlas, porque son ilegales. Y no hay ninguna razón de mantenerlas. Entonces, lo que se puede hacer es anularlas directamente. Y el mensaje, que ya lo he transmitido un poco durante la sesión, pero que lo quería poner ahora al final, es que lo que necesitamos realmente son vías seguras y legales. Y mientras que no haya esas vías, no podemos hablar de entradas ilegales, porque cada persona tiene derecho al acceso a la protección internacional. Entonces, mientras que no haya vías legales, no existe la migración ilegal. Pues con este mensaje de Thea Lippe-Ringler nos despedimos. Muchísimas gracias, Thea, por haber participado en la tertulia de COPE Ceuta de Faro Televisión. Muchas gracias igualmente para la invitación y hasta alguna próxima. Esperamos contar contigo en el futuro. Y en este punto nos despedimos porque a continuación viene la compañera Montse Taboada en COPE Ceuta con el programa La Mañana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.